En Memorias que Perduran de hoy, la entrevista estará centrada en la semblanza de vida de un periodista que ha recorrido por el ámbito de la radio en La Paz, pero luego también el periódico impreso. Pero además decir que nuestro entrevistado, además de haber dedicado tiempo a la radio, a los medios impresos, al periodismo, se ha incorporado también a la Central Obrera Boliviana como secretario de Prensa y Propaganda. Pero también ha estado vinculado a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una experiencia que le ha tocado vivir junto a Luis Espinal, al padre Julio Tumiri, pero también el padre Gregorio Iriarte, y a partir de ahí desarrollar también una actividad sindical en el ámbito del periodismo. Va a ser grato conversar con Gonzalo Vizcarra, nuestro entrevistado, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa y pedirle que salude al público que verá el programa. Gonzalo, adelante. Bueno, primeramente es un placer, un gusto estar en este programa, pero además siendo entrevistado por un hombre al que conocí muchísimo en el pasado, un buen periodista, de los pocos que habían en ese entonces. Aquí en Cochabamba no quiero decir los pocos buenos, ¿no? Sino en ese tiempo el periodismo era una profesión que solamente la gente con mucha capacidad podía acceder. Y hemos tenido la suerte, tú y yo, de estar en ese ambiente, cosa que ahora ya no pasa lo mismo que pasó en ese entonces, donde tuvimos que pasar momentos de aflicción, momentos de represión, las dictaduras y tantas barbaridades que nos ha tocado vivir. Iremos hablando de eso. Gonzalo, ¿dónde naces? Yo nazco en la ciudad de La Paz, en una villa muy, ¿cómo te puedo decir? Muy característica por su empuje, por su forma de ser. Era una villa, le decían Villa Palazzo. Villa Victoria, sí. ¿Por qué le decían Villa Palazzo? Porque ahí empezó la Revolución de Abril de 1952. Fabriles eran los que vivían ahí, ¿verdad? Cuando llega el candidato a la presidencia que había ganado las elecciones, entonces se produce un hecho muy significativo. Empieza la gente a bajar del alto con Paz Extensor, Víctor Paz Extensor, pero lo hacen además con mucha escolta de gente armada, ¿no? Porque se había ganado la revolución y se había derrotado a las dos camineras. Entonces es interesante ver cuánta gente había. Villa Victoria fue un lugar muy emblemático en homenaje a doña Victoria Quintanilla Suazo. Ella era la dueña de todo ese predio. Era un predio grande, pero ahí después parece que los fabriles que estaban muy cerca, Said, Souno, Yarud, nunca me olvido, todos esos fabriles se fueron a vivir a casitas pequeñas en Villa Victoria, donde no había agua, donde era muy precaria la situación. Yo he vivido en la pobreza durante mucho tiempo. Nos llevábamos, perdón la expresión, los yocayas de la villa eran. ¿Por qué decíamos yocayas? Porque andábamos sin zapatos e íbamos a recoger agua a 2 kilómetros más o menos en nuestras latitas de manteca.
Y entonces ese era nuestro cotidiano vivir. Y aprendimos muchas cosas como uno aprende en la pobreza, ¿no? Por ejemplo, aprendimos a pelear, porque todos los días habían peleas entre nosotros o entre la gente de la villa. Entonces uno tenía que ser un buen peleador en esa época. Y yo salí buen peleador, a tal punto que cuando venían de otros barrios, Gonzalo, a pelear. Entonces me sacaban a mí para pelear con los antagonistas que eran de otros barrios. Imagínate. En ese tiempo, además, seguro que ha influido las películas del cowboy. Ah, sí. Mira, películas muy antiguas, yo nunca me olvido, porque había un curita que tenía su predio y ahí él personalmente nos hacía ver algunas películas antiguas, pues de la época de los mexicanos, de Pedro Infante, de todos esos famosos artistas, ¿no? Eso veíamos. Pero para nosotros era una maravilla. Claro, sin duda. Y una cosa que nunca me olvido, ocurre que como la Villa Victoria era una zona fabril, ya te dije, entonces había mucha gente empobrecida, pero en extremo. Entonces llegó la esposa del presidente argentino, de Juan Domingo Perón. Doña Eva Perón. Doña Evita Perón, muy linda, una señora muy amorosa, y yo no la llegué a ver, pero supe que nos había traído ropa a los niños pobres de la villa. Y para nosotros fue una alegría, y nos fuimos a boxear para recoger una camisita o un pantalón. A puñetes, caray, no, qué linda época. Parecería que fuera mala época, pero qué hermosa época esa de la Villa Victoria, donde la gente se dedicaba a quehaceres domésticos, las mujeres, y los otros trabajaban en las fábricas que estaban aledañas a la villa, ¿no? Villa Victoria. ¿Y en Villa Victoria había escuela? No había. No, ¿y a dónde fuiste? Entonces los curitas de la villa decidieron formar una escuela y compraron un terreno cerca al Club de Niños Bolivia, donde nosotros íbamos a jugar fútbol. Era un predio bastante grande. Y ahí nos encontrábamos, hacíamos amistades con el resto de la gente que vivía en la villa. Entonces, un día de esos, de repente vimos como una caravana, pero inmensa, que nunca acababa. Eran los escolares de la ciudad que subían con un ladrillo para la construcción de la escuela. En Villa Victoria. En Villa Victoria. Llegaban hasta la villa y con sus ladrillos, entonces con eso se construyó una escuela, por lo menos inicialmente. Pero era niños de escuelas, jovencitos de colegio, que llegaban felices con su ladrillo, y de esa manera se construyó la escuela allá. Ahora es otra cosa, no, pues, sin duda. ¿Y es en esta escuela donde estudias? Donde estudiaba, yo estudiaba en la Escuela España, tenía que bajar hasta la ciudad. Así que no había escuela en la Villa Victoria. Pero éramos chicos muy pobres. No teníamos zapatos, hermano. Y además nuestros pantalones remendados. Hemos sufrido. ¿Pero por qué? Porque somos hijos de la guerra. La guerra del Chaco había terminado y entonces el país había quedado en la miseria, pero tremenda.
y no podían, yo nací el 31-9, entonces imagínate, después de que concluye la guerra del Chaco, el 35, 4 años más. Y en tu caso, tu papá fue a la guerra del Chaco. Claro, mi viejito fue a la guerra del Chaco. Y sabes, oye, esto voy a revelar, no me gusta revelar, pero tengo que decir, los chicos de ese entonces éramos víctimas de los padres, de nuestros padres. ¿Por qué te digo víctimas? Porque llegaron medios locos de la guerra. No, seguro. Después se fueron morigerando, por supuesto, ¿no? Pero nos tiraban unas palizas, hermano. Todos nos juntábamos y nos quejábamos. Mi papá me ha pegado, me ha metido a un cuarto con un palo en la cabeza. Todo. Oye, hemos sufrido, hermano. Sin duda. Ahora, ¿y tu papá te hacía algún relato de la guerra del Chaco? Sí, mi viejo, cosa seria, él era músico, pero no quería que seamos músicos sus hijos, nunca, porque pensaba que en ese entonces los músicos eran borrachos. Claro. Más cosas, no nos dejaban tocar ni siquiera un bombo, hermano. Así que pasamos así una calamidad en la Villa Victoria, que le decían, reitero, Villa Balazo. Villa Balazo. ¿Y el ámbito periodístico, cuándo es que te aparece? Ay, mira, yo fui un niño, perdóname la expresión, pero fue la verdad, un niño prodigio. En la escuela era uno de los más sobresalientes. Y en el colegio llegué a ser presidente de mi colegio. Y miramos cómo era. Y entonces yo encabezaba los desfiles. Y gritaba, coripaiti, coripaita, el ayacucho está aquí. Entonces he sido presidente de mi colegio. Pero en ese entonces los chicos, los muchachos de 17, 18 años, nos vinculaban con la Falange Socialista Boliviana, que liderizaba, no me acuerdo. Bueno. Feldman Velarde, no. No. Hubo el famoso que lo mataron en la calle Haslington. Murió, pero asesinado, ¿no? Entonces, en ese entonces, insisto, éramos pues vistos como falangistas. Todos los muchachos. ¿Óscar Unzaga de la Vega? Óscar Unzaga de la Vega. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Estábamos metidos como militantes de ese partido. Y muchachos bien inteligentes, hermano, que realmente a veces íbamos en manifestaciones. Una vez, nunca me olvido, le hemos ido a cantar al monumento a Colón. Oh, señor Colón, oh, señor Colón, fíjese cómo está el mundo. Y dábamos vueltas alrededor, cosas interesantes, ¿no? Después hemos visto esa pelea tremenda entre cadetes del Colegio Militar y cadetes de la Academia Nacional de Policías, que había una rivalidad tremenda hoy. Y hemos visto la pelea y después cuando ya llega la época del MNR, si contara necesitaría mucho tiempo para hacerlo. Sin duda. Ahora, te decía el ámbito periodístico. ¿Surge ya en el colegio? Sí, en el colegio, yo fui presidente de mi colegio, pero hacíamos un periodiquito. Éramos muchachos de poderoso Ayacucho, hermano. Y entonces hacíamos un periodiquito que lo distribuíamos dentro del colegio. Seguro en stencil. Claro, en stencil. A la antigua. Seguro te ha pasado a vos lo mismo. Claro. Seguro, ¿no?
Entonces ahí nace ese espíritu periodístico, ¿no? Que perduró durante tantos años hoy. Así, estamos en una charla muy coloquial. Así es, así es. ¿Y cuál es la primera radio donde logras trabajar? La primera radio, bueno, primero empecé en un periódico. Ya. Que era el periódico Última Hora, ¿no? Después pasé a la radio y después, posteriormente, a la televisión. Ahora había muchas radios en esa época. Claro. Porque como no había televisión todavía, No. entonces la radio ocupaba todo, los informativos, todo. Entonces ahí en la radio empezamos, todos los jóvenes que más o menos teníamos vocación de escribir. Yo primero era corrector, hermano, en el periódico. Y eso me facilitó para que pueda escribir y cada vez lo haga mejor. Claro. ¿No? Entonces, esa época de pobreza, hermano, cuando le decíamos al presidente, el mono pasa tensor, era un tipo muy cerebral y no ha llegado a ser 2 veces presidente. Hernán Siles Suazo ha sido también presidente y ha sido su vicepresidente del mono. Y Juan Lechín Oquendo ha sido vicepresidente. También, claro. Y después mira cómo es la vida, ¿no? Se volvió enemigo del mono, el Juan Lechín, sí. A tal punto que cuando yo era dirigente de la COM, nos llevaron a Puerto Rico, hermano. Imagínate una zona bien tremenda, de un calor insoportable, pero además, hermano, lleno de ratas. Ahí hemos estado con más de 2 meses, creo. Esa fue la venganza de nuestro amigo Estensoro contra Lechín. Pero yo a Lechín le tuve mucho afecto. Tal es así que tengo varias fotos con él. Y él me quería mucho también. Cuando yo fui dirigente de la prensa, él estuvo presente en el acto de posesión. Así que tengo buenos recuerdos de Juan Lechín Oquendo. ¿Y cómo era Juan Lechín Oquendo? Mira, era un tipo bonachón, con su infaltable cigarrillo en la boca, que no se lo quitaba, no fumaba, pero tenía su cigarrillo permanentemente en el labio. Y Juan Lechín, hermano, era un tipo muy inteligente, pero más que inteligente, lo que lo llevó a esa situación fue su experiencia sindical. Hoy era un tipo macanudo, Juan Lechín Oquendo, yo lo recuerdo con mucha afecto. Hemos estado presos, hemos estado confinados, en fin. Y a Puerto Rico, ¿cuál fue la razón? La razón fue que cuando Estensoro estaba de presidente, la razón es que hicimos una huelga de hambre, que no le gustó a Lechín, y porque Lechín fue un gran presidente, hay que conocerlo, hermano, y en ese entonces estaba haciendo una buena gestión. Entonces no queríamos tener incordios, hermano. Entonces tenía que de alguna manera frenar esa situación y nosotros estábamos en huelga de hambre, haciendo huelga de hambre contra el gobierno, porque la rivalidad entre los dos, ya te reitero, era grande. Es decir, después de haber sido cogobernantes ambos, hermanos, se volvieron enemigos acérrimos. Era dirigente del PRIM, claro, el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional. Claro, primero fue del MNR. Claro. Y después se dividió el MNR en 3 fracciones
y uno de ellos era del PRI. Hoy tiene buena memoria. Y luego el PRA también, ¿no? Con Walter Guevara. Ah, sí. Ha habido una decisión de varios partidos del MNR. Así es. Varios partidos, sí. Oye, yo tuve la suerte de que cuando era dirigente de los periodistas en La Paz, tuve el privilegio de ser posesionado por Hernán Siles Suazo. Él me posesionó, a ver, qué increíble. Claro. Y de eso tengo muy buenos recuerdos. Tengo fotos también de eso. Así. Otros dirigentes sindicales que has podido conocer vinculados a Juan Lechín. Varios, hermano. Solo que mi memoria ya está frágil, no me acuerdo mucho. Pero uno de los que me acuerdo bien porque se volvió un cantautor terrible, bien conocido, lo sacaron al exilio, y la caraqueña es la que... Nilo Soruco. Nilo Soruco fue de mi... Imagínate, era de mi directorio. Y después nuestro amigo que todavía vive, que es un buen compañero. Guillermo D'Alense, ¿puede ser? Guillermo D'Alense, después que está viviendo todavía, que es un poco mal de edad, que ha venido un día a mi casa y todo. Walter Delgadillo. Gran valor. Él llegó a ser ministro. Ese era mi gran amigo, pero nos aislamos no sé por qué. No debíamos nunca separarnos. Pero como él llegó a un cargo alto en un ministerio, entonces ya un poco se rompió, ¿no? No, sin duda. Nuestra... Ahora, en tu actividad de dirigente sindical, ¿qué logros podrías destacar de aquel tiempo? Mira, lo que más puedo destacar es que los dirigentes de esa época éramos por convicción. Nadie nos daba un centavo, hermano, no nos daba plata no. Teníamos que pasar momentos críticos económicamente, hermano. Yo al menos, viejo, porque apenas me dieron declaratorio en comisión los de mi periódico, no querían. Y cuando volví del confinamiento, quise volver a mi periódico y ya no me recibieron. Imagínate, eso fue. Y quedé, hermano, a la saga, fregado, sin poder trabajar. Entonces fui a pedirle trabajo a un ñato que era de última hora, que no me acuerdo. ¿Y sabes qué me dijo ese? Señor Vizcarra, me dijo, usted es buen periodista. Yo los recibiría, pero ¿para qué se ha metido al sindicalismo? Lo ha fregado. No puedo darle trabajo. Entonces quedé, hermano, colgado como un poco. Y lo que hice, apareció un aviso en el periódico donde pedían un jefe de prensa aquí en Cochabamba. Y de esa manera me vine pues volando a Cochabamba, hermano. Ya tenía fe y me aceptaron. Esa vez el canal estaba dirigido por un señor que ha muerto. William Block. William Block. William Block. Canal 9. Sí. Oh, William Block, hermano. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de él? Eso. Ya, previo a hablar ya sobre Cochabamba, me gustaría que nos comentes un poco lo de la dictadura militar. Sin duda has tenido que transcurrir la dictadura de Barrientos, la de Banzer, que fue la más larga, pero después también la de García Mesa. ¿Cómo la dictadura influyó en tu trabajo periodístico? Mira, no solo yo, varios periodistas
tuvimos que ocultarnos, escondernos. Entonces yo nunca me olvido, más bien una señora muy buena, que hasta ahora la recuerdo con cariño, me acogió en su vivienda, porque si no me tomaban, me buscaban. Todas las épocas de dictadura han sido siniestras. Sin duda. Hermanos, los bolivianos hemos sufrido lo indecible a causa de las dictaduras, hermano. Yo no vivía en mi casa, tenía que estar a salto de mata, claro, yendo a buscar que alguien me acoja y demás cosas. Pero después, imagínate, también me tocó a mí esconder a alguna gente que estaba perseguida en mi casa. El caso de Juan Lechino Gendo. Bueno, pero así, en mi casa escondía a mucha gente que estaban perseguidos. Yo, por suerte, como era periodista, ya estaba nomás en buena situación, ya no me perseguían. Ya a los periodistas les tenía un poco de miedo, porque no a todos, por supuesto, ¿no? Pero les tenían un poco de temor. Yo tuve que viajar una vez a Huaki, creo, a buscar al presidente que murió quemado. A Barrientos. A René Barrientos. Ortuño, gracias por ayudarme. A René Barrientos no lo tuve que ir a buscar hasta Copacabana. A Copacabana lo esperé, él llegó y le rogué que lo dejara en libertad a mi hermano. Y me aceptó, oye. De modo que ese rato mismo yo lo llamé a mi hermano, puedes volver con toda garantía, hermanito. Y volvió. Bueno, y como esas cosas ya se te van de la memoria muchas otras. Sin duda, sin duda. Tú tienes una buena memoria. Bueno, pasemos un poco a la faceta de tu vinculación a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ya. ¿Cómo se dio esta circunstancia? Mira, la Asamblea de Derechos Humanos fue para mí un instituto donde aprendí mucho. Hermano, llegué justamente por instrucciones, en un congreso me eligieron, en un congreso. Gonzalo ya había pasado por varios cargos dentro de la dirigencia de los periodistas, ¿no? Y entonces los periodistas decidieron enviarme a la COB. Yo estaba trabajando en Última Hora en esa época. Oye, se enojaron los dueños de Última Hora porque me tenían que pagar, claro, sin que yo trabajé. Me tenían que dar remuneración. Declarado en comisión. Declarado en comisión. Sí. No les gustó. Pero me pagaron a regañadientes, me pagaban mi sueldito, yo cada mes iba. Pero hemos sufrido mucho, hermano. Si te contara las cosas que nos ha pasado, muchas peripecias, momentos muy críticos donde hemos tenido que sopesar, bueno, aparte del confinamiento, he estado preso yo también, hermano. ¿Solo en Puerto Rico o hubieron otros lugares? En Puerto Rico. Porque la isla de Coatí también era otro lugar. Donde... Sí. Y lo llevaron a otros, entre ellos a nuestro amigo. Ahí lo llevaron a Coatí. Bueno, pero eso fue así. Después hemos pasado muchos problemas, hermano. Me allanaban mi casa, yo tenía que escapar, he estado oculto en la casa de una señora. Cosas así que pasan a los políticos. Pero ¿valió la pena?
Mira, es que en lo económico no valió la pena No, porque hice sufrir a mi familia. Claro. Mi familia, hermano, quedó un poco afectada, no un poco, bastante afectada, en lo económico especialmente, ¿no? Pero había nomás que cumplir. ¿Para qué te metiste? Me decía. Claro, claro. ¿Para qué te metiste, Gonzalo? Bueno, pues así son las cosas, ¿no? En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, seguro que lo has conocido al padre Luis Espinal, al padre Tumiri. Querido. No sabes, me has tocado una beta, pero magnífica. Con el padre Luis Espinal hemos sido grandes amigazos, hermano. A tal punto que solo me invitaba a mí en su cumpleaños. Solo a mí, nadie más. Después, hermano, he conocido a través de él a Obscuritas, como Javier Albó, sí, por ejemplo, que ya ha muerto, ¿no? Sí. Que era un gran tipazo. Y una monjita que hasta ahora la veo en la televisión, ya no me acuerdo su nombre, pero que con ella fundamos la Asamblea de Derechos Humanos. No sé si tú te acuerdas, una monjita que sí, hasta hace poco ha aparecido, ha hecho un lío. Amparo Carvajal. Amparo Carvajal. Creo que vive todavía. Sí. Hemos estado en su casa, en su casa y en la casa de otra persona, ya no me acuerdo su nombre, pero un regocijo, pues, después de haber ganado en el tiempo de Banzer, hermano, después de que ganamos, para nosotros una gran victoria, la amnistía. La amnistía nosotros sí, logramos la amnistía en general, hermano, y de eso nos regocijamos bastante, justamente en la casa ahí. Yo he dormido con mi esposa en su casa, cuando nos perseguían también, pues, hermano. Claro. Ahora, a propósito de la amnistía, hubo una huelga masiva para derrocarlo a Banzer y pedirle que llame a elecciones. ¿Tú has participado de esa huelga de hambre que empezaron 4 mujeres mineras? Claro, pues hermano. Claro, hermano. Si yo tengo una fotografía y todo, cuando ya se triunfa la huelga de hambre, abrazos, besos con las señoras que ya se han muerto, entonces la Domitila Chungara. Sí. Qué mujer, hermano, cara. Yo tengo una foto con ella. Y yo la estoy entrevistando, creo. A veces si te doy esas fotos, hermano. Genial. Para que las hagas reproducir. Claro, no, sin duda, lo podemos usar. ¿Cómo no voy a acordarme, hermano, de Javier Albó, del padre Luis Espinal, Gregorio Iriarte también, seguramente. Qué gran ñato. A mí me quería mucho el Gregorio, mucho. Me presentó uno de mis libros, el Gregorio, y junto con el actual alcalde de Cochabamba. ¿Con Manfred Reyes? Manfred Reyes. Presentamos en mi libro, no sé cuál de ellos, ya no me acuerdo, pero porque tengo ya muchos libros escritos. Ajá. Y ahora estoy con un librito que no lo puedo terminar todavía. Bueno, pues a ver, voy a ver quién me ayuda. ¿Tiene ya título tu libro? Sí, es algo termina Tiempo y Ñaupa. Ñaupa. Sí. Ese librito, pero tiene un nombre más adelante. Algo bueno, ya no recuerdo en este momento. Ese librito, por ejemplo, lo escribí a mucho tiempo. Pero ahora dejé de escribir, lo dejé en suspenso, mejor dicho, porque creo que va a venir una época muy
fregada, perdón la expresión. Entonces quiero guardarme para ese tiempo para introducir un capítulo. Pero además hay una cosa, lo que Bolivia ha cumplido 200 años, hermano, de independencia. Entonces, ¿cómo no voy a escribir? Pues, y justamente ese subtítulo está en mi libro. Hermano, y tú que escribes también, deberías dedicarle al bicentenario un librito, por lo menos pequeñito, chiquito, porque es muy necesario. Somos unos privilegiados de haber llegado a los 200 años sin duda, de vida de nuestro país, hermano. Un país donde hemos pasado tantos golpes de Estado, tantas persecuciones, hambre. Una época, en la época de Hernán Siles Suazo, había una hambruna, la UDP, que no había, hermano, ni siquiera pan para comprar. Entonces, todos los de esa generación hemos pasado muchos problemas. Hasta dan ganas de llorar. Bueno, para no llorar, hablemos ya de Cochabamba. Ya. Me contabas que te trasladas de La Paz a Cochabamba para trabajar en la televisión. Sí. Y mira, Cochabamba me agasó. Es que Cochabamba tiene una gran virtud. Y, hermano, es una ciudad muy acogedora. Es una ciudad, hermano, donde tú puedes respirar aire puro como no pasa en otras partes. Un clima, pero fabuloso. Creo que en ninguna parte hay el clima que hay en Cochabamba. Todas esas cosas me detuvieron. Ya nunca me quise salir. Ya no quiero además. Aquí voy a morir. Cochabamba. Ya no quiero saber de nada. Cochabamba para mí ha sido, hermano, una válvula de escape fabulosa. Yo quiero mucho a Cochabamba. Mucho, mucho, porque me ha tratado bien. Muy bien. ¿Y cómo te fue en el Canal 9? En el Canal 9, bien. William Block. Bien. Mira, aquí voy a hacer una revelación, hermano. El William Block, que era un tipo que acumulaba dinero, pero cualquier cantidad. Y yo de casualidad, uno de esos días, cuando ya trabajaba en el canal, un ñato, que ya no me acuerdo su nombre, me dijo, vas a ver la cantidad de dinero que nunca has visto en tu vida. Y me llevó a un cuarto, y ahí el dinero así acumulado, pero hermano, apilado. Que me quedé sorprendido, hermano. Cuánta plata había acumulado. Y bueno, cuando un día yo estaba trabajando y demás cosas, cuando por altoparlante dicen, los de prensa suban, quiere hablar el dueño del canal. Nos obligaron a subir. Y entonces era perdona la expresión, una puteada a todo el personal, porque muchas razones. Entonces, hermano, eso me enervó, me calentó. Y entonces, después de que termina la filípica esa, yo pido la palabra. Y le digo, señor Block, yo no le voy a tolerar. Usted está generalizando a todo el personal. No puede generalizar usted. Nosotros somos trabajadores. Bueno, ya no me acuerdo, pero fue todo un discurso que le tiré. Dije, ya, esta vez ya no cuento más, me van a votar. Llegué a la casa un poco amargado y triste, porque dije, chao pega, ya no hay. Cuando al día siguiente me hace llamar a su despacho, con un amigo que ya se ha muerto, el Chato Andrade, creo. No sé, Ricardo Andrade. ¿Lo has conocido? No. Bueno, me hace llamar con él.
Yo temblando soy, hermano, dije, pucha, se me fue. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Cuando todo lo contrario, me dice, lo felicito, es el primer hombre, es la primera persona que me dice la verdad. Bueno. Nunca nadie me había dicho así como tú, ya me tuteó, como tú. De manera que cuenta conmigo para lo que sea. Y entonces me invitó a tomar unas cervezas en mi casa. E hizo traer fardos de cerveza, hermano, y nos tiramos una farruca tremenda. Y después, cuando él me prometió que me iba a dejar un estipendio fuerte, yo mucho estaba feliz, pero ¿quién no va a querer recibir cuando Chang le cae a Finsa y crepita, pero el pobre hasta el extremo de que se suicida, se mata, o lo matan, ya no sé qué. Me ha dolido esa muerte. No, sin duda. Porque conmigo se portó muy bien. Imagínate, ahorita hubiera sido de repente millonario yo, seguro, porque estaba dispuesto a darme todo. Me dijo, yo sé lo que eres tan pobre, eres un periodista demasiado humilde y yo quiero remediar eso. Y te invito mañana a mi casa. Fui a su casa al día siguiente y los dositos tenía una piscina y en el medio de la piscina tenía su bar. Oye, qué gato, ¿no? Y hay whisky, cara. Le echamos whisky en medio de la piscina. Así es, de eso nunca me olvido. Aleluya. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en Canal 9? Ya no recuerdo, pero harto tiempo. Bastante. Sí. Yo estaba contento y me gustó tanto Cochabamba que dije, al comienzo estaba viviendo en un cuartito. En un cuartito y dije, no, esta vez voy a traer a mi familia. ¿Cómo no voy a traer a mi familia a Cochabamba, tan lindo clima, tal? No, era una belleza, pues, Cochabamba, para mí, ¿no? Y lamentablemente, bueno, no, afortunadamente, mi familia se vino acá. Y aquí, hermano, conocí grandes amigos. Mis mejores amigos están, ahí está mi amigazo, al que lo recuerdo con tanto cariño. Simón Alberto Figueroa. Y a vos, oye, ¿te acuerdas que trabajábamos juntos? Claro. Pero vos eras capo, pues. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pero buenos tiempos. Estabas en buenas situaciones, ¿sabes? No situación económica, sino... Sí, de puesto, digamos, sí, ¿no? Un buen cargo. De actividad laboral. Sí. Hermano, ¿qué más te puedo decir? Ahora, la familia, ¿cómo la tomó de venirse de La Paz a Cochabamba? No. Primero, reticente, porque no conocíamos Cochabamba. Claro. Pero la que fue pionera realmente fue mi nuera, que fue la primera en venirse con su guagua. Y yo, enamorada de Cochabamba, a tal punto quiso traer toda su familia. Ahora vive acá toda su familia porque es paseña. Es que Cochabamba es algo, ¿cómo te puedo definir? No, es incomparable. En Cochabamba y de todos los lugares del país. Sí. No, Cochabamba, de todos. Yo conozco tantas ciudades, hermano, pero nunca como Cochabamba, por su clima, por muchas cosas. Ahí tienes a mi amigo también que vive tantos años aquí en Cochabamba. Claro. ¿Y te llegó la jubilación, Gonzalo? Sí, me llegó.
como a todos los periodistas, una mísera jubilación. No supieron reconocer el tiempo. Bueno, mi última peguita que tuve fue con el actual alcalde de Cochabamba. Oh, ya. Fui su secretario privado del Manfred. Me nombró su secretario privado y después me mandó a otra sección, ¿no? Pero yo le tengo mucha gratitud a Manfred. No comparto sus ideas políticas, pero conmigo se portó muy bien. Yo tengo una foto con él, bien abrazados, que quisiera mostrarle algún día, para que veas el grado de amistad que teníamos. Claro. Qué bueno. Y en Cochabamba, además del trabajo periodístico, ¿has podido vincularte con otras instituciones? Bueno, uno se vincula con todo el mundo en Cochabamba. Oye, hermano, no precisamente por cuestiones económicas, sino, hermano, te vuelves un tipo muy conocido y querido por todos. Y en la calle, no sé si a vos te ha pasado, me saludaba gente que nunca me había conocido personalmente, pero me saludaban o se acercaban a saludarme. Porque yo tenía un programa interesante en la televisión. En esa invitábamos a personalidades. Entonces, me fue bien. Pero además de periodista, de dirigente de la COP, de dirigente de los periodistas, has escrito libros. Claro, 19 libros. 19 libros. Sí, 19 libros y ahora con este que ya he terminado son 20. Pero es muy difícil ahora editar, hermano. Yo esos libros los edité porque había gente que me conocía y bueno, y no me cobraban. Muchas imprentas. Así que no tienes ninguno de mis libros. Creo que tengo una donde cuentas, creo que se llama Confidencias, donde cuentas el acontecimiento del Cocomanto en la casa de Barrientos, en una cena, en un almuerzo al que Barrientos había convocado a todos los que hacían olla de grillos. Sí. Me acuerdo. De eso me acuerdo. Y de eso le he preguntado también al Cocomanto acá en Cochabamba en una entrevista en este programa. Y él pues cuenta a detalle lo que había ocurrido en ese acontecimiento. Sí, muy simpático el Cocomanto. Y gran amigo. Vive todavía, ¿no? No, ya falleció. Falleció. Falleció hace como 4 o 5 años. No me diga. Sí. Mira cómo uno no sabe, ¿no? Y estuvo viviendo acá en Cochabamba. Claro. Sí. Pucha, qué cocoche. Cocomanto. Era chistosito, era el Coco. Muy simpático. Buenísimo, ¿no? Ahora, ¿qué podrías destacar de todo ese trabajo periodístico, yo diría, de más de 50 años? Ay, hermano, imagínate, yo mismo no encuentro un calificativo. Imagínate cómo uno puede durar tanto en una profesión. Eso quiere decir, yo mismo me digo, es el amor a la profesión hoy. El cariño que le tomas. Y que además te sientes muy cómodo, muy feliz de ser periodista. Oye, yo nunca me arrepiento de haber sido periodista, como vos no debes arrepentir, porque te da muchas satisfacciones el periodismo. Ahora ya la gente se ha olvidado de mí, como de mi amigo, mucha gente se ha debido olvidar de vos también.
el tiempo se ocupa Sí, de, es así, ¿no? de echarle pieza. Hay como periodos, hay Sí, etapas. sí, sí, sí. Así es, hermano. Pero en tu caso ha sido interesante el haber estado en la radio, en la televisión, en el periódico. Sí, 3 medios que tienen un lenguaje totalmente diferente. diferente. Sí. Pero además he sido catedrático, hermano, de periodismo en la universidad, en Santa Cruz. Ah, Y ahí como catedrático, hermano, habían unos chicos que estudiaban periodismo, malcriados, muchos chacoteros, ¿no? Pero cuando yo entraba al aula, un silencio absoluto, hermano. Y empezaba siempre con alguna anécdota. Les contaba una anécdota, les decía, miren, chicos, y chicas también había, así, así. Pero aquí hay una anécdota también. La aplacé a la hija del prefecto, ya no es de Santa Cruz. en Santa Cruz, la aplacé. ¿Para qué la aplacería, hermano? Me costó la pega. Oh, Uy, aplazar a la hija del gobernador. Claro, gobernador. ¿Cómo pues? ¿Qué sonso, no? ¿Cómo he hecho eso? Y me costó la pega. Me sacaron. Bueno. ¿Cuán satisfecho te encuentras, Gonzalo, de toda esa tu actividad periodística? Mira, hermano, yo me voy a morir feliz. Tengo una buena esposa. Tengo 4 hijos maravillosos. He hecho una carrera de mi profesión. La gente me ha querido, ahora ya se han olvidado de mí por los años. Y a veces el otro día he ido a votar, por ejemplo. Ya no me ha gustado ir a votar, porque eran otros tiempos cuando íbamos a cubrir la información sobre las votaciones, como se dice. Ahora no, ahora es otra cosa. ¿Cómo ha cambiado? Hermano, ya permíteme decir algo. Adelante. Qué pena que tengamos de 2 representantes que van a entrar a la segunda ronda de la votación para que uno de ellos sea presidente. Qué pena, hermano. Yo lo he conocido cuando era al viejito, ¿cómo se llama? ¿A Jaime Paz? El papá de Rodrigo Paz. Jaime, tengo fotos con él. Era buen tipo, pero hasta me regaló un diploma, no sé qué me dio. Tengo hasta ahora guardado. Bueno, pero hermano, perdóname que lamente lo que está pasando en nuestro país. Qué pena que tengamos que ahora aguantar a 2 personajes que a uno de ellos va a ser presidente, hermano. Yo ya no voy a vivir para verlo. Ya voy a estar en la otra costa. Sin duda. Pero como periodista, ¿cómo la ves? Rodrigo Paz, Edmond Lara, hermano, y Tuto Quiroga y de repente lo que diga no le va a gustar a mucha gente. Pero vale la pena que des una orientación también. Sí, no le va a gustar seguramente a mucha gente, pero hemos llegado a una situación que nunca debíamos haber llegado. ¿Cuándo se ha visto que 2 candidatos a la presidencia se digan barbaridad y media, hermano? Se insulten, se digan y después hagan un pacto de no agresión. Ridículo.
Oye, estamos viviendo una época, un periodo muy feo, pero ¿qué se va a hacer? Yo no voto por nadie, no me llama la atención ninguno. Y además estoy viejo, ya no tengo por qué votar. A partir de los 80 años creo que ya no, pues ya no está obligado a votar. No, sin duda. Pero bueno, hermano, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y haber recordado varias facetas también de tu vida. Yo soy el agradecido, mi querido hermano, porque imagínate, después de tanto tiempo, que un periodista valioso como tú, como eres tú, me entreviste. Para mí es un honor y te agradezco mucho. Un mensaje para los futuros periodistas que están formándose en las universidades. Un mensaje bien claro, que aprendan a hablar mejor y a escribir mejor, porque nuestro lenguaje castellano es muy rico, pero yo veo, hermano, en la televisión, ay, cara, es para morirse, a cada dato no se dice así, no se dice dentro de mí, ¿no? ¿Cómo van a decir eso? Redundantes, utilizando términos que no encajan con la frase que están pronunciando. Sí. En fin, ¿qué se va a hacer? Habrá que aguantarlo más. Bueno, tu despedida del público que verá el programa, Gonzalo. Muchas gracias a mi amigo querido, con el que hemos compartido inclusive momentos muy críticos, pero al mismo tiempo también muy agradables. Yo le agradezco tanto que no sé cómo agradecer, ya no hay palabras para agradecer. Muchas gracias, hermano. Gracias Gonzalo. Ha sido grato conversar con el periodista Gonzalo Vizcarra, quien nos ha contado varias facetas de su vida. Por ejemplo, Villa Victoria, un barrio en La Paz donde él ha crecido y ha tenido la posibilidad de ver también cómo niños de otras escuelas llevaban un ladrillo para construir la escuela, su incursión en el trabajo periodístico, su aporte en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero también su aporte en la dirigencia del periodismo paceño. Facetas que sin duda él ha ido labrando poco a poco a lo largo del tiempo y le ha posibilitado consolidarse como un buen periodista de radio, de televisión, pero también de los medios impresos. Interesante que recuerde personajes como Barrientos, Juan Lechín, dirigentes sindicales, que sin duda como periodista ha tenido también la posibilidad de compartir en esos espacios de recopilación de información para luego brindárselo al público. Una historia interesante que recoge memorias que perduran y se la pone al servicio del público a través del Facebook y a través del YouTube, dos medios digitales a través de los cuales se difunde el programa Memorias que Perduran. Gonzalo, agradecerte otra vez por haber estado en Memorias que Perduran. Yo soy el agradecido, hermano. Un abrazo. Igualmente. Gracias.